Hola, nosotros les vamos a hablar sobre el tema del surrealismo. El surrealismo fue considerado uno de los estilos artísticos más representativos del siglo XX. El surrealismo surgió en la década de 1920 como parte del avance de las vanguardias artísticas que buscaban representar ideales diferentes a los academistas, quebrando las leyes de la pintura tradicional y logrando, por tanto, llamar la atención del espectador de manera directa. Tal como dice su nombre, el surrealismo como vanguardia artística se caracterizó por representar aquello que se observaba en la realidad de manera irreal, absurda o fantástica. En muchos casos, los cuadros surrealistas no son el producto de la realidad, sino de los sueños y de las ideas no racionales que el artista poseía en su mente al momento de realizar la obra. Para que lo entiendan mejor, aquí les mostraremos un video. ¿Qué es el surrealismo? El surrealismo surge de dos palabras, sur, que significa sobre o por encima, más realismo. Esto quiere decir que surrealismo es por encima de la realidad. ¿Pero cuál es la historia detrás de esta vanguardia? Hace mucho, mucho tiempo, en una tierra muy lejana, y con esto quiero decir Francia, 1907, un sujeto llamado Guillaume Apollinaire fue el primero en mencionar los términos surrealismo y surrealista para su musical Parade. Él mismo decía que, cuando el hombre quiso imitar la acción de andar, inventó la rueda, que no se parece en nada a una pierna. Del mismo modo, ha creado inconscientemente el surrealismo. Después de todo, el escenario no se parece a la vida que representa más que una rueda a una pierna. En ese mismo año, André Breton descubre las teorías de Sigmund Freud, las cuales abordan el subconsciente, este mundo maravilloso al que entramos cuando dormimos. Pero Breton estaba metido en ondas dadaístas, aquella otra vanguardia enfocada en protestar, destruir y ridiculizar el concepto del arte que se manejaba en ese entonces. Pero llegó el surrealismo, fascinado con el concepto del psicoanálisis y reenfocando el arte a la exploración de los sueños, sirviendo así como catalizador para incluir cierto romanticismo en toda esta destrucción. 7 años después, en 1924, Breton entra por completo al surrealismo, siendo considerado como el fundador del mismo, al hacer aportes tales como el Manifiesto Surrealista, en el cual establece el término definitivo para la palabra y sus enfoques. Y un año después crea el surrealismo al servicio de la revolución, periódico que incluía obras de Buñuel, Dalí y Tristan Tzara, con el cual atrajeron artistas de diversas partes del mundo. Y se crearon grupos surrealistas en Estados Unidos, Dinamarca, Londres, Japón, México y Checoslovaquia. 1938. En París se inaugura la primera exposición internacional del surrealismo. Y todo era felicidad. Los surrealistas se habían apoderado del mundo. Pero Alemania no estuvo de acuerdo con eso. Entonces se inicia la Segunda Guerra Mundial. Y los surrealistas deben dispersarse. Algunos de ellos emigran de París a Estados Unidos, donde siembran el germen para los futuros movimientos americanos de posguerra, el expresionismo abstracto y el pop art. Y esa es la historia. Fan. Los pintores surrealistas más famosos fueron Salvador Dalí, es el más escandaloso, extravagante y exhibicionista de todo el grupo. Joan Miró fue para Breton el más surrealista de todos por su automatismo psíquico puro. André Mason adoptó enseguida las técnicas del automatismo hacia 1923-1924. Poco después de conocer a Breton, hacia 1929, las abandonó para volver a un estilo cubista. Jean Art combina las técnicas de automatismo y las oníricas en la misma obra, desarrollando una iconografía de formas orgánicas que se ha dado en llamar escultura biomórfica, en la que se trata de representar lo orgánico como principio formativo de la realidad. René Magritte provoca el choque emotivo del color aplicado a formas realistas puestas en lugares y momentos inverosímiles y en contrasentido. El movimiento del surrealismo estuvo muy vinculado a los sucesos políticos e hizo hincapié en ideas freudianas como la irracional, lo inconsciente, el más allá de la realidad y los sueños.
Sus obras expresaron un mundo destruido y agotado, desilusionado de sí mismo a causa de las catástrofes ocasionadas por la Primera Guerra Mundial. Entre 1925 y 1930 aparece el periódico El Surrealismo, al servicio de la revolución, en cuyo primer número los surrealistas se declaran en partidario del comunismo y le hacen propaganda. El surrealismo entró en contacto con los comunistas. El escritor André Breton se afilió al Partido Comunista. Fueron también surrealistas el escritor Luis Aragón, el director de cine español nacionalizado mexicano Luis Buñuel, el pintor, escultor, diseñador, escritor y cineasta español Salvador Dalí. Pronto el movimiento se internacionalizó. En 1938, Breton firmó en México junto con León y Diego Rivera el Manifiesto por un arte revolucionario independiente. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, los surrealistas se dispersaron y algunos artistas se trasladaron a Estados Unidos, donde sembraron el germen para los futuros movimientos americanos de posguerra e influyeron en muchos artistas y escritores. Hoy en día son de gran renombre, como los chilenos Braulio Arenas, 1914-1988, y Pablo Neruda, 1904-1973. El peruano César Moro, seudónimo de Alfredo Quispe Sacín, 1903-1956. El argentino Julio Cortázar, 1914-1984. También se ha señalado su influencia entre otros autores de producción más reciente, como el músico de rock Alejandro de Michel, 1954-1983, argentino, o el poeta y pensador mexicano Octavio Paz, 1914-1998, quien ocupa un lugar particular en la historia del movimiento por ser amigo personal de Breton y dedicar parte de su obra al análisis de esa corriente artística. El surrealismo tomó del dadaísmo algunas técnicas de fotografía y cinematografía, así como la fabricación de objetos. Extendieron el principio del collage, el objeto encontrado, al ensamblaje de objetos incongruentes, como en los poemas visibles de Max Ernst, que escribió: "Yo solo tuve que reproducir obedientemente aquello que se hizo visible dentro de mí". Este último invento, el frottage, dibujos compuestos por el roce de superficies rugosas contra el papel o el lienzo, y lo aplicó en grandes obras como Historia Natural, pintada en París en 1926. Otra de las nuevas actividades creadas por el surrealismo fue la llamada cadáver exquisito. Es un juego de palabras por medio del cual se crean maneras de sacar de una imagen muchas más. Es una técnica usada por los surrealistas en 1925 y se basa en un viejo juego de mesa llamado Consecuencias, en el cual los jugadores escribían por turno en una hoja de papel, la doblaban para cubrir parte de la escritura y después la pasaban al siguiente jugador para otra colaboración. En el terreno literario, el surrealismo supuso una gran revolución en el lenguaje y la aportación de nuevas técnicas de composición. Como no asumía tradición cultural alguna, ni desde el punto de vista temático ni formal, prescindió de la métrica y adoptó el tipo de expresión poética denominado como versículo. Un verso de extensión indefinida, sin rima, que se sostiene únicamente por la cohesión interna de su ritmo. Igualmente, como no se asumía la temática consagrada, se fue a buscar en las fuentes de la represión psicológica, sueño, sexualidad y social, con lo que la lírica se rehumanizó después de que los ismos intelectualizados de las vanguardias la deshumanizaran, a excepción del expresionismo. Para ello utilizaron los recursos de la transcripción de sueños y la escritura automática y engendraron procedimientos metafóricos nuevos como la imagen visionaria. El lenguaje se renovó también desde el punto de vista del léxico, dando cabida a campos semánticos nuevos, y la retórica se enriqueció con nuevos procedimientos expresivos. En conclusión, el surrealismo no es una secuela literaria o artística, sino un estado de ánimo, un conjunto de experiencias, un medio para el conocimiento de sus zonas novedosas que hasta el momento habían sido exploradas en profundidad, como por ejemplo el subconsciente, lo imaginario, el sueño, la locura y los estados de alucinación.